Desde el 18 de octubre del 2019 se empezó a hablar de un estallido social, un término que se empezó a usar mucho en la prensa y en distintas editoriales para significar el movimiento social que empezó en Chile. Estallido tiene tiene varias acepciones, principalmente el de algo sorpresivo, el de algo violento, el de algo caótico. Y sin duda una de las acepciones que más se usa en la prensa es el de sorpresivo, algo que no vieron venir, que no vio venir ni la clase política, ni la prensa, ni tampoco los grandes poderosos de este país. Obviamente que no lo vieron venir si a ellos no les toca levantarse a las 6 de la mañana para llegar desde Puente Alto a Pudahuel, a La Pega. Obviamente no lo vieron venir porque a ellos no se les murió un familiar esperando en la lista de espera de más de 3 años para una operación. Obviamente tampoco lo vieron venir porque ellos no ganan el sueldo mínimo, que es un sueldo miserable que no sirve para siquiera cubrir los gastos básicos de una familia. No lo vieron venir porque a ellos no les toca pagar el 7% de FONASA y esperar a la suerte de la olla que esté el remedio disponible en el consultorio. Lamentablemente toda esta situación derivó y la respuesta del gobierno fue reprimir a las personas, fue mandar a carabineros que no tienen ningún tipo de criterio a dispararle a la gente, a matar personas, a torturar personas y a tener ningún respeto por los derechos humanos que existen por lo menos desde la Revolución Francesa, hace varios siglos ya, y este gobierno se los ha pasado directamente por el forro. Es un movimiento que no va a parar, que no va a detenerse por lo menos hasta que tengamos soluciones concretas. Es momento de que primero, en primer lugar, las instituciones empiecen a funcionar, que el fiscal nacional, don Jorge Agot, dedique todos los recursos posibles para investigar cualquier sospecha de vulneración de los derechos humanos. Es nuestra responsabilidad como hombres de derecho. Bueno, la mayoría sabe que yo soy abogado y por lo tanto tengo un compromiso ferviente con la defensa del Estado de Derecho y las violaciones a los derechos humanos es lo más asqueroso que puede hacer un Estado de Derecho. Y por lo tanto el señor Sebastián Piñera va a ser responsable política y civilmente, y debiese ser responsable tanto política como civilmente de las vulneraciones a los derechos humanos. El fiscal nacional debe designar todos los recursos que sean necesarios para investigar la más mínima sospecha de torturas, de vejaciones o de trato inhumano que realicen los agentes del Estado. Las personas que han fallecido, aunque sea en incidentes confusos, como le gusta decir a la prensa, deben ser investigados y deben ser acompañados por las personas. Debemos y necesitamos soluciones, necesitamos pensiones dignas, necesitamos sueldos dignos, necesitamos salud digna. No puede morirse la gente porque está enferma. La persona en Chile que se muere de enferma, si no se muere de enferma, se muere de pobre. Y eso no puede pasar en un país que dices querer ser desarrollado algún día. Todo esto tenemos que solucionarlo ahora y es necesario, es urgente, no podemos seguir esperando, y si esto los tomó por sorpresa es porque no estaban viviendo la realidad que viven millones de chilenos en el país. Esto es el All Right, el ley de los colocolinos. Mire qué lindo, Diego, linda cosa. Pensaba tener algo escrito, algo más pauteado, pero sí, la verdad es que es lo que vengo guardando hace mucho. Lo dejaste para después. No, pero es que fue un vómito en realidad, un vómito sentimental. Te felicito, Diego, te felicito por todas tus palabras. Hace mucho tiempo que queríamos estar acá. Hace tres semanas que el primero, por problemas... Esto lo vamos a editar después. Problemas de toque de queda. El primero culpable fue el toque de queda. Nosotros íbamos a estar acá y el toque de queda lo impidió. El ministro Chávez de la época nos impidió estar aquí. Y eso, él es el culpable y por eso, bueno, ya sabemos cómo terminó. Y después tuvimos más problemas, pero hoy día estamos de vuelta, aquí de vuelta a la ley de los colocolinos para que los colocolinos nos juntemos a conversar, colocolinas y colocolinos. Vamos a hablar de fútbol, pero del entorno del fútbol, no solamente de la pelotita porque no hemos jugado y la verdad es que lo del campeonato fue para mejor. Como decía alguien por ahí, todo es para mejor. Lo de Católica pasó a un segundo plano y nosotros estamos preocupados de otras cosas, pero vamos a agarrar nuestro tema fundamental de aquí del All Right y vamos a hablar de lo que nos interesa y lo vamos a bordear. ¿Te parece, Álvaro? Me parece muy bien. Bienvenido, Álvaro Campos, bienvenido, Diego González, que ya lo escuchamos. Y hoy día tenemos un invitado de lujo. Hace 3 semanas queríamos que estuviera acá. No, hace 4 semanas queríamos que estuviera acá, cuando Álvaro tuvo todo un programa diciendo que iba a salir el libro aunque nos digan, y nos decía cada 2 palabras aunque nos digan, y por fin está con nosotros don Cristian Álvarez, que es el autor, el que no es Álvaro el autor, porque la gente empezó a pensar tanto que hablaba Álvaro que él era el autor. Eso es mentira. El autor es Cristian Álvarez, Álvarez Rojas.
Muy bien. Álvaro Rojas, autor de Aunque nos digan. Entonces vamos a hablar del libro, de su libro, de Editorial Triste, Editorial Gol Triste. También es muy triste. No, Editorial Gol Triste. Y eso es. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, como diría mi padre, hasta acá vamos bien, dijo el pavo a la puerta al horno. En los momentos en que estamos no podemos dar por hecho muchas cosas, pero estamos bien, no me puedo quejar. Pero vamos a mejorar, yo creo que vamos a mejorar. Sí, esperemos. Ya. Álvaro, no sé si lo tienes que presentar tú. Yo quería decir solamente antes de que compensemos que qué lindo tu polera. Sí, no sé si se alcanza a ver porque es una tipografía un poco fina. Una tipografía muy finoli. ¿Es finoli? Finoli. Hasta que la dignidad se haga costumbre, creo que dice. Sí, eso dice. Muy bonito. Ya, vamos, pero ya. Volvamos a lo que nos convoca. Volvamos. El país. Polera que pueden adquirir en estampadería.cl. No. No he comercializado, yo quiero aclarar una cosa, no he comercializado con los derechos del pueblo. Muy bien. Si he hecho alguna polera o alguna cosa o algún tazón o algún imán o alguna cuestión con algún mensaje alusivo es porque me lo han pedido y ese es mi trabajo. Y esa es mi vocación, hacer lo que la gente me pida, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la ley. Y yo al final le doy su boleta, si está todo en orden. Yo no evado eso, el IVA y esas cosas no las evado. Eso, ya, Álvaro Campos, ¿por qué no nos presentas lo que nos digan? Porque además a mí me gustaba hablar de esto desde el primer día, porque encontraba que este era un excelente tema, un excelente pretexto, algo muy colocolino, que está totalmente de acuerdo con lo que está pasando ahora en el país. Sí, pues, de cierta forma, quizás lo que pasa en Chile ahora es la manifestación violenta de algo que silenciosamente venimos juntando en la rabia. Y no quiero decir solamente violenta en cuanto a romper weas, que es lo que menos me importa, sino que hasta el hecho de gritar ya es como una cierta violencia, porque es gritar después de tanto tiempo de silencio, de comérsela callado. Y en la editorial tuvimos contacto con un muchacho, en esa época era más joven, más lleno de sueños, entusiasta, que se llama Cristian Álvarez es su nombre, ¿no? Y que estaba trabajando este tema del clasismo y el racismo en cuanto al hincha de Colo-Colo. Entonces sentimos que ese era el libro que teníamos que apoyar y hacer real para que lo lean todos los colocolinos que nos porque la gente no entiende, la gente que nos está escuchando en este momento en Spotify, quizás en este momento no nos están escuchando todos, pero durante la semana la gente se mete al Spotify y nos escucha. Y la gente que le interesa verte, también ver tu rostro, ver el rostro de Álvaro que le encanta a la gente, nos puede ver en YouTube también, en el YouTube de Big Radio. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente entienda de qué estamos hablando. Si ese libro que estamos viendo ahora en bigradio.cl, lo puede ver en el canal de YouTube también, que se llama Aunque nos digan, que habla de injusticias, de racismo, de clasismo, de prejuicio, me imagino, en contra del colocolino. Hay un video muy interesante que no lo vamos a ver porque invitamos a verlo, porque hay gente que no está escuchando solamente, pero que refleja perfectamente lo que pasa, que es cuando uno está en una plaza, hay una persona sentada en una plaza y se sienta al lado alguien con una polera de Colo-Colo, con un polerón de Colo-Colo, con algo de Colo-Colo, y esa sensación de como que, oye, parece que me quiere saltar. Yo lo tomé así. Claro. Me quiere saltar o algo malo me puede pasar. O alguien que va a un almacén, alguna cosa, y se mete por los pasillos del almacén y el almacenero como que presta una atención especial. Que si estuviera con la camiseta de la Católica quizás no la tomaría. No sé. Bueno, eso lo podemos llevar, esos son detallitos más cotidianos, pero justo cuando empezó la protesta en el metro, que llenaban las estaciones de Paco, se me ocurrió a mí y lo pensé que el metro está aplicando en esta semana para toda la población lo que lleva años practicando cuando juega Colo-Colo. Y todo colocolino que esté escuchando, que sea de Santiago, que haya ido al estadio, y creo que ha vivido eso, o sea, que te cierran las estaciones, que te tiran los pacos, te empiezan a palear, a corretear porque sí, bueno, hasta la entrada misma al estadio. Entonces, claro, ese es el punto de partida del libro, esa experiencia personal, digo personal que no solo por mí, sino que nos pasa a muchos, a este colectivo que somos los colocolinos. Pero de ahí la idea era llevarlo más allá de eso, o sea, no quedarme únicamente en el reproche, en el juicio moral, que está bien hacerlo, o sea, no digo que no corresponda, pero principalmente yo digo tratar de entender. Yo quería entender cómo es que llegamos a un estado de las cosas, y sobre todo también
la efeméride que nos gusta recordar, que le pusimos el Día del Desprecio, Sí. que fue el 16 de octubre del 2011, cuando Colo Colo va a jugar a San Carlos después de muchos años, y la Católica junto con las Condes, la municipalidad, no me acuerdo... El alcalde de la Masa. Es que todos Claro. se lavaron las manos, además. Claro, Entonces, se no- tiraron la pelota entre todos. Me parece que era ¿Quién Orrego decidió el qué? intendente, ¿no? No, ¿No? ¿No era Orrego? no. Claro, intendencia, alcaldía, la Católica, Burjobasí estaba metido. Se pusieron de acuerdo para que no hubiera colocolino, y la En el medida estadio. fue, ¿cierto? Recordarán algunos, y que De hecho, era uno de los primeros, no sé si era de los primeros partidos que Colo Colo iba a San Carlos. Los primeros años que Colo Colo empezó a ir a San Carlos. Y además, yo me acuerdo que ese además fue un partido donde era uno de los primeros donde no se aceptó visitantes. Claro. Que después en otras partes se usa. Pero era obvio por qué no se aceptaban visitantes. No era que Católica no aceptara visitantes de Huachipato ni Es de que la U. Es no. que siendo el estadio siendo privado, puede aceptar a quien quiera, ¿cachai? Puede decir tú no porque eres muy feo, qué sé yo. Pero el punto es cómo, ante la amenaza de que la Garra Blanca, estos bárbaros iban a ir a tratar de entrar igual, es la represión policial en la comuna de Las Condes, desde el metro Tobalaba hacia arriba. claro, la comuna entera está cercada, y el solo hecho de De tener la camiseta. verse colocolino o parecerlo, o sea, gente sin camiseta pero que fuera más morena, digamos, que tuviera, como hubieran dicho, como diría mucha gente, care flight, ya bastaba para ser detenido. Y eso era en escuela militar, que son, no sé cantidad de kilómetros, pero deben ser unos 20 kilómetros de San Carlos. No sé. Es mucho. Ay. Ya, eso fue. Entonces eso es lo que, claro. lo que marca el inicio. Yo creo que, claro, ese es un precedente que va a pasar como a la historia por el exceso de prejuicio, de injusticia, no sé cómo es la palabra, ¿Intolerancia? intolerancia al hincha Colo Colo. ¿Hay algún registro de que haya antes, digamos, algo así de simbólico? No, ¿O no de me- dónde nace este racismo, este clasismo? Eso quería preguntar Bueno. yo porque, por ejemplo, uno desde chico siempre ha escuchado los chistes de gallegos, que los gallegos son tontos, Claro, que no se dan exacto. cuenta de las cosas. Y de repente uno se da cuenta, ¿por qué uno dice que los gallegos son tontos? Entonces, ¿por qué nace esto? ¿Por qué dicen que los colocolinos... Bueno, me imagino que hay una cierta... qué sé yo, no sé a dónde parte. No sé si el libro lo explora, lo va construyendo. Sí, bueno, en este tratar de entender me remonto hasta lo más atrás que fui capaz, digamos, de entender cómo las ideas de clase social o de raza se interactúan, y en el fondo cómo las sociedades justifican las jerarquías que tienen internamente. Esa fue la búsqueda de tratar de entenderlo. Y claro, por un lado, como tú bien decís, el prejuicio es algo común a nuestra especie. O sea, parece ser que como el mono que somos, como el mono tribal, estamos condenados a separarnos siempre en un nosotros versus un ellos, y los ellos siempre son más tontos, más feos, más giles, y le checamos todos los defectos, y nosotros, por supuesto, tenemos las virtudes. El tema es cuándo, porque eso pasó por religión, ¿cierto? Pasó por nacionalidad, pero cuándo empieza a ocurrir por clase social, o cuándo empieza a nacer la idea de raza. Entonces ahí, esto no va a ser novedad para mucha gente que haya estudiado algunas cosas, ¿cierto? El gran hito, pongo acá en el libro, que es la expansión imperialista, capitalista, junto con la revolución científica. Que no es que sean lo mismo estas tres cosas, pero han ido de la mano. Entonces ahí es cuando el mundo, cuando el centro del poder, que era Europa, empieza a entender, a conquistar el mundo, y lo entiende según categorías, primero de raza, y después cuando el capitalismo se convierte en hegemónico de clase social. Y cómo esas cosas van interactuando. Cómo la propia idea de raza aparece muchas veces después de que grupos sociales han sido sometidos económicamente para justificar su sometimiento. Y ya yendo al caso específico de Colo Colo, claro, uno podría decir, ¿cierto? Bueno, si uno va a una cárcel, justamente es verdad que la gran mayoría es de Colo Colo, ¿cierto? Y que probablemente Una cosa estadística. claro, a una tasa mayor de lo que fuera de la cárcel, ¿cierto? O sea, si fuera de la cárcel somos, no Sí. sé, podría ser. El podría ser 40% caso. fuera y el 60% adentro. Claro, entonces el gran sino, diríamos, de Colo Colo es su transversalidad, ¿cierto? Cuando eso de decir Colo Colo es Chile es real, pero eso es para bien y para mal. Entonces, en Colo Colo realmente cabe desde un cura hasta un ladrón. Y Yo por siempre he esa criticado misma- esa frase, creo que está totalmente ¿Sí? obsoleta, ¿o Ah, ¿no? pero
Conversémoslo. A mí me gusta, pero también haciéndome cargo No, de lo no, de pero lo más malo que por puede el tener. que o sea, entiendo el fondo de la frase y la comparto. Lo que no entiendo son o sea, lo que no comparto son los protagonistas. Pero ahí justamente... Porque tiene que ponemos ver al con- cura en un lugar donde ya no está Sí, es verdad. y a un ladrón como lo peor que podría llegar a ser, pero el otro lado es el que me complica. Claro, una escala moral donde hay uno que está más arriba y otro que está más abajo. Exactamente. Y quizá un ladrón hoy por hoy. O sea, sí o sí robar es mucho más decente que Que otras lo que han cosas. hecho varios Sí. curas. Claro, Pregúntale a Sí. Sebastián Piñera. es meter en el También. mismo saco. Es meter en el mismo saco. Sí, pero claro, rescatando el espíritu de esa frase, que creo que apuntaba ya a eso, esa transversalidad que tiene el equipo, entonces representa muy bien o... ¿Pero tú estás de acuerdo en que existe, en que Colo-Colo es un equipo más transversal? Creo que sí es ¿De todo transversal. tipo? Sí. O sea, entiendo que hay gente, si lo llevamos a la cosa económica o socioeconómica, me confundo ahí, pero vamos ya a la parte económica. Claro, hay gente que tiene muchos ingresos, mucha plata, que le gusta Colo-Colo. Eso es innegable. Lo que me pasa a mí que, claro, que es un tema de proporciones, lo que sé tú. Claro. Es más fácil encontrar a más colocolinos en un lugar más popular que en un lugar más exclusivo. No sé si son las palabras adecuadas las que estoy usando, pero se entiende. Igual las cárceles sí son lugares populares porque en Chile, tal como se dijo ya, Se encarcela la pobreza. Sí, claro, sí. Y una de las cosas... Pero yo creo que va más allá de la cárcel, o sea, no sé. Sí. De cualquier modo, quería volver al tema carcelario por esto. Mm. Porque personalmente aprendí mucho leyendo lo que en primer lugar era la tesis de magíster de Cristian, y que ahora es este hermoso libro. Y el libro educa muy bien sobre el racismo y el clasismo, cómo nacen las ideas, cómo se establecen cosas que ahora sentimos que son parte del sentido común. Sí. Breve paréntesis. Sin Sentido Común es un podcast donde participa Cristian Álvarez y amigos. Vamos Así que Estamos acá seguir. en un crossover de... Pero Sí, de volviendo a Arroba la sin idea, sentido C. Claro. Ya, volviendo a la en idea Twitter. central, hoy nos parece que es muy normal y como que ¿quién no lo hace? Tratar de roto o de flight a otro. Y mucha gente lo hace desde yo soy rico y tú eres pobre, pero incluso gente pobre lo hace porque para ellos significa yo soy honesto y tú eres un Tú eres delincuente. delincuente, sí. Pero la palabra, el concepto, la idea de este tipo que anda con cierta ropa, con cierto corte de pelo y asignarle cierta clase de comportamiento y cierta clase de moralidad, eso no es normal y nos parece normal, pero no debería serlo. Entonces el libro hace un muy buen trabajo en desmenuzar estas ideas, ver de dónde nacen, ver cómo funcionan, ver a qué respondemos cuando nos hacemos eco de ellas. ¿Cachai? Cristian, aquí estoy hojeando el libro y para que vean nuestros... Lo único que estás viendo son los dibujos, Diego. Por favor, tiene mucho contenido este Oye, libro. cuando uno Y tú lee agarraste un libro, cuando uno era chico en primero básico, lo primero que buscaba era si tenía hartos dibujos, porque uno decía, tiene 100 páginas, pero tiene dibujos, 10 dibujos. vamos. Tiene harto Bueno, dibujo. entonces tiene harta imagen a color, que más o menos son, me imagino, para apoyar las tesis expuestas. Y la mayoría son de burlas que circulan en el internet, donde después la prensa dice no te pierdas los mejores memes que Claro. dejó el clásico. ¿En qué forma la rivalidad entre equipos ha sido como la benzina que fomenta este tipo de prejuicios del que estamos conversando? ¿De qué forma el que tú soy el chuncho hueco y no, es que tú soy el indio pinochetista, qué sé yo? ¿De qué forma esto es la benzina para que esto siga creciendo? Creo que harto, esto lo hemos conversado harto con los amigos de Gol Triste, sobre esta idea de si el clásico es clásico o no, ¿cierto? O el ex clásico, o que el clásico es ganarte y todas estas cosas tan lindas. Y claro, hay un hecho que es objetivo, que es real. Si uno habla con los colocolinos más viejos, que en los años 60, 70 no era el clásico. Era un partido importante, por supuesto, se quería ganar, pero no, las barras estaban juntas. O sea, no había un odio, no salía la gente a pelear afuera. Cuando Leonel Sánchez se fue a Colo-Colo y dijo Colo-Colo es Chile, no lo amenazaron de muerte, como pasaría ahora. O quizás Algo sí, no se parecido. supo, no sabe. Yo creo que no, No, porque... puede ser que no. Leonel Sánchez no se fue al archirrival, ese es el punto. Claro. Ah, ya ahí está, sí. Entonces esa construcción de rivalidad es reciente y tiene que ver con el mercado, la mercantilización del fútbol, de la dictadura. Pero si tuvieron que poner años, más o menos. 79. ¿79? Le creo empezó. a Álvaro. ¿Sí? Y ¿Por algún Justifique hito su particular? respuesta. ¿Cómo?
Justifique su respuesta. ¿Por algún hito en particular? Pucha, estoy seguro de haberlo hablado ya en el programa, pero el punto es que durante los 60s, ¿Ya? el gran clásico de Chile era la Católica contra la U. Sí. La Católica se va al descenso. Y además es la Católica, entonces, puta, no eran los tiempos para Son los cuicos, para ¿no? esa para Pero ese antes equipo. Católica no era así, ¿eh? Sí, siempre lo fue porque la Católica, la Ponticuica siempre fue la Ponticuica. Lo que pasa es que ahora, como están en Independencia, algunos se basan en el rollo de que Independencia antes eran clase media, pero nunca fueron clase media, siempre fueron la Católica. Antes no existía Las Condes nomás. Pero bueno, volviendo a la historia del fútbol chileno, durante los 70, los milicos que ya estaban en el poder de Chile Ya. se hacen cargo del fútbol chileno. Intervienen todos los clubes. Ya. Y dentro de esa intervención del fútbol, Ahí es donde Pinochet se hace nuestro amigo. no, ahí es donde Pinochet mete Reconócelo. plata en todos los equipos y ahí, para darle más vida a este negocio, ¿Ya? tratan de generar subirle el fuego a el una voltaje. rivalidad que haga que esto sea un producto más atractivo, ¿cachai? Bueno, eso lo Y- dijo Ambrosio. Pero tú dices que la Rodríguez, Junta Militar textual. tenía algo de marketing ahí, ¿va a decir que el Am- fútbol es que- no interesa que el fútbol prenda? No la Junta Militar, Ya. sino que los milicos a cargo del fútbol, que todo el fútbol está a cargo de los milicos. Ambrosio Rodríguez, Rolando Molina estaban en la U, Ya. en Colo Colo estaban otros conchas de su madre, y en cada equipo había un concha de su madre distinto, todos los cuales formaban parte de este gobierno de conchas de su madre que todavía no gobiernan hasta el día de hoy. Chadwick Espina, Sebastián Piñera, Alamán. Cubillos. Ya te distrajiste, pues, Álvaro. No, Por plantear una no, porque crítica. ahí te dije, o sea, distrajiste. durante los 70, a finales de los 70, Ahí empezó la rivalidad. cuando ya se habían metido en el fútbol, Ya, pero ¿en qué momento esa rivalidad se hace, digamos, se hace más social? es que a partir ¿O siempre fue? es que Siempre Colo Colo fue el equipo, Colo-Colo voy a poner siempre fue- comillas, el equipo de los flights. Colo el Colo equipo- siempre fue el equipo más popular de Chile. Ya, y pero a, una cosa es y ser a partir popular y de otra cosa es eso, ser flight. y a partir de eso siempre fue el equipo de las clases populares. Siempre fue colocolino roto cochino. Eso es lo que me... Claro. que eso- Que- Eso fue siempre. yo voy a hablar con eso. Que hay yo un, quiero después que hablar ahí de eso. el fútbol chileno tiene esta particularidad respecto a otras ligas, digamos, otros países, Sí. que los equipos son símbolos también. O sea, somos un animal que está lleno de símbolos por todos lados. Y el fútbol no es la excepción, y quizás el fútbol es en el mundo actual es donde el último refugio de estos símbolos. Sí. O sea, dado que las religiones, los partidos políticos ya no tienen la fuerza que tenían hace 50 años atrás, lo conserva gran parte del fútbol. Bueno, ahora con este movimiento se revive la esperanza de que nos emocionemos por otras cosas aparte del fútbol. Pero el fútbol incluso ha contribuido a eso. Entonces, en el resto del ¿qué pasa en Argentina, en Brasil, en España, en Italia? Eso Los no- equipos representan ciudades, representan regiones, y sus rivalidades se van dando por cuestiones mucho más naturales, mucho por- más previas por- al fútbol. Cosa más geográfica. Claro, o por barrio en el caso de Argentina. En el caso de Chile, claro, son universidades, hay ciudades también. Los primeros equipos de los primeros campeonatos, muchos equipos fundados por inmigrantes, que no el inmigrante pobre que viene hoy que miraba en menos, sino el inmigrante europeo que venía con plata y que Italiano, era mirado hacia españoles. arriba, ingleses, los equipos con nombre inglés. Mm. Y Colo Colo aparece como un equipo que no representa una ciudad, no representa un No, barrio, da un lugar, claro. sino que representa una idea colectiva, independiente de si es correcta o no esta idea, de qué tan idealizada está. Pero tenían la intención nuestros fundadores, David Arellano a la cabeza, ¿cierto?, de homenajear a un pueblo entero, que era el pueblo mapuche. Entonces, y el pueblo mapuche, en tanto, creían ellos, parte de lo que sería, lo que hubieran dicho ellos, ¿cierto?, parte de nuestra identidad chilena. No había Claro. nada más chileno que ser mapuche Como en lo de esa acá. época. Exactamente. Entonces, vamos nosotros a homenajear a la verdadera identidad chilena, no como estos otros clubes que representan cosas muy puntuales que en realidad eran círculos muy reducidos. ¿Quién iba a la universidad hace 80 años atrás? Nadie. Y los que iban eran los sectores más pudientes de los pudientes. Entonces, tempranamente Colo Colo, como dice Álvaro, adquiere este papel de fenómeno de masa. Un rol social. Sobre Claro. todo con la muerte de Arellano es lo que termina de hacer que explote la popularidad de Colo Colo. Y esa popularidad de Colo Colo, de la mano que se va popularizando el fútbol, hace que Colo Colo se convierta en el equipo de las masas. Y eso no tiene ningún parangón con ningún otro equipo en la historia del fútbol chileno. Ninguno. Es que ahí está mi duda, ahí está, o sea, de ignorante nomás. Porque ¿en qué momento se pasa de ser un equipo popular de la masa a esta cosa que tú decías ahí del roto cochino? Es que Yo van de quisiera- la mano, po. ¿Tú dices? Sí. Porque no tiene que ver con Colo Colo.
tiene que ver con cómo es vista esa masa. ¿Cachai? Claro, tiene que ver con Chile. Es que yo creo que por ahí va, y ahí estoy tirando línea en un papel en blanco, Dale. pero quizás es el hecho de que por lo general las élites son pequeñas, ¿cierto? Son pequeños grupos que concentran el poder político, el poder económico, el poder religioso. Son pequeños grupos y por lo tanto se sienten exclusivos. Y por lo tanto lo que le gusta al pueblo, a la chusma inconsciente, al vulgo, es obviamente visto por ellos como algo inferior. Exacto. Me da la impresión. De ahí viene la idea, muy tonta por cierto, de que cuando Colo-Colo jugaba durante la dictadura estaba ayudando al régimen porque era el pan y circo, que hacía que la gente se olvidara de los problemas. Y no es tal. Porque eso es presumir que por ir a ver a Colo-Colo te olvidáis de que a tu población entró un camión lleno de milicos a sacar a tus vecinos en calzoncillos. Y que no los viste nunca más. Eso no se te olvida. No se te olvida ir a cacerolear, ir al paro y ser parte de la resistencia contra la dictadura por ir a ver fútbol. Como si es que ahora se que vuelve el campeonato, a mí no se me va a olvidar lo que está pasando. Es que eso, yo ahora quiero hacer el link, porque me parece, el fútbol hace 3 o 4 semanas que está suspendido, ¿cierto? Que me parece perfecto. Y ya vamos a hablar de Copa Libertadores, vamos a hablar de Cecilia Pérez y todo el cuento. No sé si vamos a hablar de Cecilia Pérez en la parte romántica. No hay necesidad de poner esa imagen mental en nuestra cabeza. Halloween, así que ¿Está confirmado o no está confirmado? Lo de Cecilia Pérez, ¿está confirmado? ¿Qué cosa? ¿Que está en el Ministerio del Deporte para salvar al Boya del descenso? No, otra cosa. Ya, no importa, Cecilia Pérez. Me bloqueó Cecilia Pérez porque subí una foto. No se lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué no tiene tolerancia? Pero una ella foto Lo vamos a de- comentar la próxima semana. ¿Por qué no tiene tolerancia ese? Bueno, no importa, ya. La cosa es que el partido que viene justamente, simbólicamente, es el partido más conflictivo que puede haber, a mí me parece. Me parece que un partido en estas circunstancias de crisis social, no sé cómo le llamarle, hermano, de estallido social, como le llamaste tú, Diego. En estas circunstancias de estallido social, el partido de Colo-Colo con Católica en San Carlos de Apoquindo es el partido más complicado que puede haber en el fútbol chileno. Incluso más que un partido de Wander. ¿Por qué? Porque me parece que es el símbolo de la desigualdad. Y por lo que comentaste tú de lo que pasó hace años, es el símbolo de lo privilegiado contra el pueblo. Y más encima en el lugar privilegiado, donde ese lugar privilegiado se protege de todos los sistemas posibles para que el pueblo no pueda acceder a su alegría. No sé si estás de acuerdo conmigo. Una clase alta que vive en el barrio alto, que además en Santiago Me parece muy queda simbólico. arriba, Sí, po. como verticalmente arriba. Me parece muy simbólico. Y me parece que en ese partido no estoy haciendo ningún llamado a nadie. Que quede claro, por favor. Ningún llamado. Pero en ese partido puede quedar la cagada. No sé si quede tan la escoba onda terrorismo. No estoy haciendo un llamado, Diego. Te estoy diciendo que no estoy haciendo un llamado. Pero me Pero parece sí sería poético que Colo-Colo ganara ese partido. El día que se juegue. O sea, de aquí al próximo año, el día que se juegue, si Colo-Colo gana ese partido, sería hermoso. que en un estadio que tiene, no sé, 8.000 personas, 7.000 personas, Muy poco. la gente que va a este partido, o sea, por la cosa de los aforos, yo sé, entiendo que el estadio es un poquito más largo, pero van 300 colocolinos o Claro, 250 colocolinos. Creo que van Sí, como 500, 600. 500 colocolinos. Y que están sumamente resguardados. Sí, po, 500 colocolinos resguardados por 300 pacos. claro. Esa es la proporción. Ese simbolismo a mí me preocupa mucho, porque es el simbolismo de lo que estamos criticando ahora en este momento. Que el pueblo no se meta con los privilegios, porque cuando se mete ahí, y ojalá no celebre ahí, weón. Ahora tenemos el beneficio, el país tiene el beneficio, que es difícil que Colo-Colo le gane a esta Católica. Pero no pero me quiero tenemos- meter al fútbol. Tenemos al profesor Mario Salas de nuestro lado. Oye, Sí. Cristian, Dale. hablamos un poquito del prólogo que le escribió María Emilia Tillú. Ujú. Para que nos cuentes quién es ella, porque a lo mejor no toda la gente lo conoce. De qué forma ella introduce el tema a tratar. Ella es socióloga, se ha especializado en estudiar el racismo justamente en Chile, aunque los últimos años lo ha hecho más en inmigración. En el libro se trata levemente el tema de la inmigración, pero no es el fuerte. Y claro, ella es una especialista en esta clase de estudio. Editó un libro hace un par de años atrás que se llama Racismo en Chile, donde viene una serie de artículos donde hay de historia, antropología, y que me sirvió mucho también para escribir el libro, algunos de ellos. Y la contactamos porque ella es, se podría decir, amiga de la editorial,
¿cierto? Uno de nuestros integrantes es cercano a ella de la vida. Entonces tuvimos la Ahora entiendo desfachatez todo. de pedirle que se acercara. Tuvo la generosidad y gentileza de acceder. El cariño. Claro. Y lo que ella hace, ¿cierto?, es hacer un breve repaso de su disciplina, de su profesión, digamos, la sociología, de la idea de raza, justamente. Que es lo que, para decirlo en breve, en el eslogan, es una construcción social. Y explicar por qué. Y parecido a lo que contaba antes, ¿cierto?, de que la idea de raza lo que viene a hacer es a justificar opresiones que son previas. A propósito de esto que decía Álvaro del sentido común, alguien podría decir, mira, yo no soy racista, pero obvio que los negros son negros, pues, así que no es nada malo. Hemos tenido esa clase de conversación. Claro, y yo no soy negro, entonces, pero yo no hay nada de malo, aunque, claro, no es que sea Que malo. los negros corren más rápido. Claro, ese tipo de atributos físicos que la gente describe, no con mala intención necesariamente. El tema es que justamente cuesta pensar, Sí, pero si uno va sacarse eso. a la fuente, a la historia del mundo, del pensamiento, ve que la idea de dominar a otro grupo humano como negro es muy reciente. Y que tan reciente y es tan cambiante que en los Estados Unidos de América, en los censos hasta hace unos 100 años, ser irlandés era ser negro. Ser filipino era ser negro. Y versus gente de lugares de África, del norte, no eran negros porque eran árabes. Porque hablaban árabe. Sí, te entiendo. Entonces, cómo vamos denominando los grupos humanos es algo muy variable y que, claro, cuando se construye este imaginario de que viene de África, es negro y tiene todas las características, con la esclavitud. Antes de la esclavitud, claro, la gente sabía que tenía la piel más oscura, pero no le daba tanta importancia. Le daba más importancia qué trabajo hacía, por A la ejemplo. diferencia. Trabaja con las manos, trabaja con el intelecto. Eso era más importante que el color de la piel. Y por supuesto que trabajaba con las manos, lo miraban en menos y lo oprimían también. Pero Claro, opresión siempre hubo. y ha habido y probablemente Pero no por la habrá en un raza. buen tiempo. Exacto. Claro, eso es más reciente. Entonces, ¿por qué empecé a contar todo esto? ¿Por qué te Porque pregunto, Diego? por María Emilia Tillú, que cuando estuvimos, claro, por María Emilia Tillú y cuando estuvimos en su casa para oficializar que ella ¿En la iba a ser casa de el- quién? De María Emilia. Ah, ya. Ahí en la conversación ella nos mencionó algo que yo por lo menos no lo sabía, y era que en francés, por ejemplo, Ya. cuando tú hablas de raza, lo tienes que escribir entre comillas. Porque la idea misma de raza ya Ah, no existe. como que Claro. se entiende que es una falacia. Claro, y en términos biológicos, que era el argumento de los nazis, por ejemplo. Y claro, esto es mal visto por culpa de los nazis. Pero resulta que en el tiempo que estaban los nazis, los gringos también eran racistas y tenían segregación racial. Y nadie se espantaba de ser un yo soy muy liberal, pero claro, no, un negro no puede entrar No acá puede porque estar es conmigo. una raza distinta. Y la misma biología ha demostrado que eso no es cierto. O sea, la diferencia hizo también interesante. O sea, entre el mismo grupo que uno llamaría negro, Sí. ¿cierto? No sé, los africanos, sus descendientes que hay en América, hay más variedad genética entre ellos Ah, perfecto. que la del resto de todo el mundo combinado. O sea, entre un habitante, por ponerle de Camerún y otro de Ghana. Kenia, Sí. puede haber más diferencias, más distancia genética que la que hay entre un chileno y un japonés. Entonces, así de arbitraria es la idea de raza. O sea, si los africanos hubieran conquistado el mundo, podrían Sí. habernos agrupado a los japoneses, chilenos y decir, Todos juntos. Todos ustedes son, no sé, Los blancos. del Pacífico. Son los del Ah. Pacífico. Eso es una raza. Ordinario. Entonces, Buena cosa. Me tocó ver hace muy poco un reportaje sobre cómo estas nociones tan obsoletas, pero tan nocivas, todavía Ya. existen. Y por ejemplo, que en el sistema de salud pública estadounidense todavía había manuales de enfermería, por ejemplo, Claro. donde se seguía creyendo que, por ejemplo, los negros tienen mayor tolerancia al dolor. Y eso es muy grave porque no existe el dolorómetro. El médico te pregunta cuánto te duele Del 1 al 10. y te cree, más o menos. Un niño con un berrinche eso no tiene que tiene menos ser. credibilidad. Una mujer embarazada está con mucho dolor, pero ahí el médico va viendo, y en general tienden a creerle menos a los negros cuando Porque dicen que tienen dolor. Y eso tiene ramificaciones en el embarazo, tiene ramificaciones en que muchas veces creen que están pidiendo drogas y están fingiendo enfermedades, ¿cachai? Y todo viene porque en la cabeza ya tenemos ciertas nociones sobre que, por ejemplo, su piel es más gruesa, ¿cachai? Que no es así. bueno, hay... Que corren más rápido simplemente por ser negros. Y no por Eh, la alimentación, la cultura, el entrenamiento. O incluso, o sea, el caso de Usain Bolt, por ponerle,
O sea, obviamente si yo entreno todos los días, me saco la cresta, jamás le voy a ganar. Y claramente, o el que sale segundo, tercero, cuarto, entrena tanto como él y sigue Sí. perdiendo. O sea, claramente él tiene un plus. privilegio biológico, podríamos llamar. Pero no sé cuántos millones son los jamaiquinos, pero él es uno. Y es en Jamaica, Claro, no porque el son resto los de Martinica, no son los Sí, de... ¿Cachai? O sea, no, es un caso Pero Es la excepción. es como cuando en Chile llega un brasileño Claro, y crees que bueno para Qué la bueno pelota. para la pelota. y el bueno malo. Bueno, no hay más. Como Oye, de todos los pero hay brasileños, poco, yo- Leandro, de todos los brasileños nos trajimos el único malo. a Marquinhos, a todo eso. Leandro, Pero, sí. pero por ejemplo, ¿cómo podemos cortar ese asunto? Porque yo me recuerdo cuando era chico que se hablaba de Sebastián Keitel como el hombre blanco Sí. más rápido del mundo, y lo escuchaba en la prensa, lo escuchaba en mis profesores, y hay de cierta forma no sé si una convención social para tratar de cierta forma a ciertas personas. Y Pero eso eso- pasaba en los 90. Eso se Yo ocupaba soy- para decir que en el fondo no le iba a ganar nunca a los negros, pero el bueno era Claro, rápido. claro, que dentro de su gama de rapidez nunca iba a pasar a una persona de color oscuro. Entonces, ¿cómo terminamos esta cuestión? Porque algo que hemos conversado varias veces con el Álvaro, no me acuerdo si en off o en on. En off conversamos muy poco, la verdad es que con Diego no nos hablamos hace meses. Sí. De hecho, no sé quién Él, es esa él persona. sabe lo que hizo. Entonces, hemos conversado varias veces que, de cierta Perdónalo. forma, de que algo que está muy de moda, que es decir, que el lenguaje construye realidad, que es algo que también dice María Emilia Telluk respecto de la utilización del término no, ¿cómo le dicen a las nanas? Amas de casa. Amas de casa. O sea, toda la historia, ¿Asesora del hogar? Asesora del hogar. toda la historia de esa que es mama, nana, asesora del hogar, ¿cachai? Trabajadora de la casa. Exacto, trabajadora Bueno, doméstica. Trabajadora el- de casa particular. El sindicato Empleada. se llama así, Sindicato de Trabajadoras de casa Casa Particular. Entonces hay una terminología que uno mismo puede Un darse poquito más a sí desde mismo, afuera eso. como uno considera que puede verse frente a la sociedad, que también es un derecho humano a la identidad. Pero ¿cómo cortamos todo este asunto? Porque podemos decir, no, es que el lenguaje construye realidad, entonces si dejamos de decirle negro curiche, van a dejar de ser vistos como inferiores. O si me dejan de decir colocolino roto cochino, que me lo han dicho varias veces, yo me voy a sentir automáticamente mejor. ¿Cómo cortamos esta cuestión? Mira, yo honestamente creo que, al menos digo, muy personal, no quiero conversar a nadie con esto, pero no creo que sea viable o que aspirar a cambiarlo, al menos desde una posición como sujetos comunes. Quizás si tuviéramos una dictadura o tuviéramos un ministerio de educación a cargo, podríamos aspirar a hacer lo que se llama una planificación lingüística y quizá educar para que Hay se cosas radique en no se ciertos digan nunca términos. más. Pero eso es difícil. Yo creo que hay conceptos que se mantienen. La gracia es que sepamos qué estamos diciendo. O sea, en nuestro himno decimos que Colo Colo representa nuestra raza sin igual. O seguro mucha gente dijo ese lindo día, ¿cuánto fue? 4 o 5 de octubre, del último clásico ¿Ya? es ganarte. Esteban Efraín es un goleador de raza. Yo Mm. lo escuché y lo leí y está en el libro de repente. O sea, estamos diciendo, pero ¿qué pasa ahí? O sea, alguien podría acusar a ese relator o hincha de Raza que, brava. claro, de que cree que Paredes es una raza aparte Diferente, y superior. claro. No. Quizá él es superior, pero por otras cosas. Y claramente no, o sea, no estamos hablando de eso. Entonces entender que las palabras, los conceptos tienen acepciones distintas y que no creo que en el corto plazo la gente termine de tratar a otra de negro o hablar de razas incluso, pero tener siempre claro que eso justamente es una convención reciente, que no tiene ningún peso biológico, que no es determinista, que también es otra cosa del racismo, o sea, el creer que, ¿cierto? El negro, entonces sí es negro, como decía... Juega básquetbol, claro, como decía, bueno, Es rápido. canta rap. El astrofísico famoso Neil deGrasse Tyson, Sí. que hace Cosmos, él contaba una vez porque estaba estudiando el doctorado en astrofísica y llegaban profesores y no sé, que él es negro Sí. y muy alto, fornido, entonces le decían, y lo miraba y ¿Qué decía, está haciendo aquí? claro, oye, y estoy pensando en jugar básquet o no sé, Soy astrofísico. Pero incluso eso también se ve, por ejemplo, esto es súper cuático, que en el fútbol americano, no sé si cachan el deporte, pero hay una posición que es la central, que es como ser arquero y ser entrenador y ser el capitán, es como el quarterback, el mariscal de campo, como lo vemos en las películas, el que se agarra a las cheerleaders, que está ahí el líder, el número uno. Mm. Ese Nunca puesto es muy cerebral, porque es la persona que lanza desde lejos y ve todo lo que está pasando. Entonces es generalmente el mejor pagado, ¿cachai? El más famoso, el bacán de los bacanes, y ese siempre es blanco. Y cuando un negro es bueno para esa posición,
generalmente por ser negro, lo ponen a correr. Pero tú decís, ¿sí pasa eso? Porque Sí. en el básquetbol también No, pasa pa- con el... No que sé cuál es pasa absolutamente tanto así que había un mariscal de campo negro que en las prácticas corría más despacio. Ah, Porque él sabía para que no si lo es pusieran de... si es que corría muy rápido, le iban a decir, no, a ti te voy a Ándate poner para allá. en esta otra posición. Qué feo, ¿eh? O bueno, recordemos a Eduardo Bombalé, que todos los muertos son buenos, ¿cierto? Entonces se han construido muchos mitos, pero yo tengo una memoria. Dale. Y cuando era muy chico yo recuerdo, él decía en radio, no puede haber más de, no sé si 3 o 4 negros en un equipo. Y con eso le explicaba el No, y fracaso. hablaba mucho de los centrales, que tienen que ser altos, Claro. inteligentes, el chapitos rubio, con ojos salida. azules, era Claro, muy... y con eso él explicaba, según él, los fracasos de Holanda, por ejemplo, en los 90, fracaso que de llegar a final de un mundial, pero claro, no menos que su expectativa. Entonces, claro, el determinismo, o sea, el creer que por tú haber nacido de una forma, que podríamos decir, cierto, también una clase social, en una comuna, tu destino ya está trazado y no te queda otra que aceptarlo. Y a mucha gente eso le conviene, a las élites, por supuesto. Quiero usar Y eso es lo que queremos revelar, ¿no? Muy bien. Quiero usar la figura de Bombalet para Dale. hacer Nos una quedan 10 bisagra. minutos, Álvaro. Voy a decir nomás para... Una bisagra entre la raza y la clase, que es otro tema que Dale, tú tomas dale, mucho en tu me libro. interesa eso, me interesa Y eso. este tipo también decía roticuaco, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratas el tema de la clase y qué tiene que ver la clase con la raza en tu libro? Como lo que hablábamos, o sea, la idea de justificar que la raza aparece como una explicación para justificar la opresión de algún grupo humano. Y la clase social justamente es la forma en que en el capitalismo evidenciamos de forma más fácil esta distinción. Claro, como hablamos, jerarquías sociales ha habido siempre. Pero en la Edad Media, si yo era campesino, bueno, yo creía que Dios me había hecho así. Te había dejado ahí. Y yo podía ir al cielo y el rey se podía ir al infierno. Entonces, lo valioso se jugaba en la otra vida, se jugaba en el espíritu. Pero ya en la modernidad, con los modos de producción, diríamos, Sí. capitalista, la vida se juega en este presente. Entonces, si yo soy pobre, bueno, algunos piensan que Dios lo hizo así, pero también está la idea de que quizá me lo merezco porque soy flojo. Algo hice, claro, alguien hizo algo. No soy productivo. Entonces las justificaciones empiezan a cambiar. Y el proceso es parecido con el de la raza. Entonces, llevándola a Colo-Colo, Sí, porque eso. el pie forzado de esto, pasa por ahí. O sea, al ser un equipo transversal, al representar este gusto popular y masivo, es el blanco perfecto. Y en el caso de los medios, ¿por qué aparecen tanto los medios? Los medios en Chile sabemos que los grandes consorcios periodísticos, el Mercurio, Copesa, tienen una ideología detrás. Sirven intereses que han sido de la derecha o de la derecha extrema, literalmente. Pero no solo incluso porque, o sea, no solamente porque quieran promover una agenda Algo ideológica, político, ¿no? sino porque además saben que es rentable. Es que eso iba yo, porque... Claro, o sea, si no fuera rentable vender clasismo, racismo, no lo harían. Entonces también es porque mucha gente está creyendo esto. Sí, pero eso, no sé, nosotros te acordás hace un tiempo que vimos una encuesta que salió, no sé de quién era, pero cuando te decía la cantidad de hinchas por cada, te lo separaba hombre, mujer, por comuna, por edades, por todas las cosas. Me parece que en 2 ciudades Colo-Colo no era mayoría, pero no sé, pues en las comunas de clase alta de Santiago, Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa, Providencia, el porcentaje de colocolinos era altísimo. Igual o quizá un poco menos, pero no tanto menos como en otras comunas, ¿cachai? Entonces, ¿dónde pasa? Porque en el fondo, no sé, si tú vas a Las Condes y preguntáis, la mayoría son colocolinos. Pero es que son más los que no viven en Las Condes que los que sí viven Por en eso, Las a Condes. eso voy. ¿Por qué tú ves la Por católica, por la que desigualdad es chilena. que es una minoría incluso dentro de Las Condes? ¿Por qué Las Condes es de la católica? Diciendo que tú haces la encuesta o haces Pero eso un es- censo y te dice que, no sé, pues el 8% de Las Condes son de la Sí, católica. eso es la ventaja comparativa. Claro, una cuestión De estadística. marcar la diferencia. Es como la representatividad de la muestra, ¿cierto? Mm. Entonces, esto de que Colo-Colo es Chile pasa por haciendo una analogía quizá exagerada, pero estadística, Mm. que la muestra que permite hacer Colo-Colo de Chile es muy representativa. Sí. En cambio, la muestra de otro equipo está más sesgada. En el caso de la Católica está muy sesgada. O sea, Sí, te no hay... O sea, No hay en otro seguro lugar. hay curas y ladrones, pero hay menos variabilidad. Pero eso es Entonces, raro creo que pasa por ahí. Porque en Colo-Colo hay... Bueno, y ahora nosotros siempre hemos planteado el tema de la sociedad anónima y de los dueños, entre comillas, de Colo-Colo, blanco y negro. Pero si, no sé, pues tú vas al estadio
Y no sé si está marcado por el precio de la entrada, por el no sé qué, pero hay harta gente, mucha gente que va al estadio que no sería de lo que nosotros estamos hablando del pueblo. Muchísima. Y si estoy seguro que si los de blanco y negro se pegan de nuevo en la cabeza y ponen la entrada a 30 lucas, se va a llenar de gente que puede pagar. O sea, no estoy hablando del que va a hacer el esfuerzo y va a dejar de comer, sino de gente que puede desembolsar ahí para... ¿Cuál es tu pregunta? Es que a eso voy. ¿Por qué si Colo Colo es tan transversal se queda solamente en la... No sé si la palabra adecuada, Eso, pero la respuesta a eso es lo que está pasando afuera de la radio, ahora mismo. Sí. Que hay una inmensa cantidad de gente que no es rica y una minoría sobre representada parlamentariamente de Ya. ricos. Pero la representatividad de Colo Colo, ¿dónde está? ¿Cuántos? ¿No está en todas partes la Pero- representatividad de Colo Colo? Es que es mayoría en todos los cortes sociales. Sí, en todos. Pero si tú tomas el grueso de los hinchas de Colo Colo, Sí. son por una amplia mayoría gente que no es rica. ¿Está Porque ahí? los cuicos siguen siendo minoría. Sí, lo Exacto. entiendo. Y la mayoría es la que gana menos del 70% por ahí, que Mm. gana menos de 400 lucas al mes. Si es que la hinchada de un Entonces- equipo es un 1% de gente rubia, a ese equipo no le voy a decir los rubios. No, está claro. Pese a que ese 1% de rubios sean más que los Ya, rubios ¿y de por la qué U. pasa? ¿Tú sientes que pasa eso mismo dentro del hincha colocolino? ¿Cómo? ¿Te parece que pasa eso dentro del hincha colocolino? ¿Qué cosa es eso? Este tipo de clasismo, este tipo de mirar mal a otro. Es que el clasismo, como bien cuenta Me Cristian, te voy a poner un ejemplo al tiro. Oye, que los de no se van antes. eso no es una- eso no es clasismo, amigo. Eso es pecho frío. Que ¿Se va antes, Álvaro? No, pero es que... Del estadio. Te estoy hablando dentro del mismo estadio. Y no me digáis clasismo inverso, porque ahí vamos a pelear terrible brígido. No, pero dentro de los hinchas de Colo Colo. ¿A ti te parece que hay una mayoría de hinchas de Colo Colo que puede decir, oye, ¿sabes que este weón no debería ser hincha de Colo Colo porque weón tiene mucha plata y tiene todos los privilegios? Leonidas weón"? Pial. ¿Ah? Leonidas Pial. No sé si es hincha de Colo Colo. No, él. según no hincha, pero... ¿Pero no te parece que pasa eso también en el estadio? ¿Qué es lo que sí pasa? Que la gente critica a la gente de Rapa Nui, puta, estos huevones cuicos culiados que ¿Me no estáis hablando cantan, weón. pero estáis hablando como de clasismo inverso? No tengo claro cuál es el concepto de clasismo inverso. Lo que me gustaría decir esto, Dale. para tratar de responder. Mentira, Una no quiero inquietud, responder. una inquietud. Solamente vamos a seguir conversando. Dale. Hay mucha gente en el estadio de Colo Colo ¿Ya? que sí ve como flight culiados a la Garra Blanca. A la gente que va a galería. Ya, eso es una cosa. Y Entonces- hay gente que ve como cuicos culiados a los que van a otros lados. Eso, pero no voy a hablar de eso, eso me lo voy a saltar. Voy a hacer, que esa es mi pregunta. simplemente voy a cerrar ese paréntesis Ya. para decir esto. Mucha gente justifica su clasismo y su racismo en, y esto lo trata muy bien Cristian, siento que él me lo enseñó de hecho, ¿Ya? en la conducta. Cuando alguien rompe, cuando En lo alguien que roba, hace, cuando ya, alguien perfecto, ya, raya, ya te entendí. él se comporta como un flight, entonces yo tengo derecho a tratarlo mal A tratarlo porque él mal. está probando con su conducta Te entendí. que es inferior. Ya. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, cuando Colo Colo salió campeón de su última copa, Sebastián Grey, un arquitecto que es director de la Fundación Iguales, dice, parece que hoy día hubo fútbol porque la micro iba lleno de simios. Sí. ¿Cachai lo violento? Viniendo de alguien como Sebastián Grey, un nombre que a mí no se me va a olvidar nunca. Un arquitecto y un conche su madre. Director de la Fundación Iguales que dice, puta, cuando juega Colo Colo me tinca que hay fútbol porque la micro viene llena de monos saltando. ¿Cachai? Y para él, eso no es clasismo ni racismo, porque él, según él está criticando la conducta. ¿Cachai? Pero no la persona. Pero eso, como muy bien nos cuenta Cristian en su libro, aunque nos digan, Es lo mismo. es una excusa a través de la cual el clasismo se valida Qué lindo. falazmente. Qué lindo. Nos queda poco tiempo, Cristian. La gente que quiera el libro y que no conozca la dirección de Álvaro Campos, ¿dónde lo puede tener? Va a estar prontamente en las mejores librerías del país. En las que estén abiertas. Vamos Va a a... estar en Truman, Sí, va a estar estamos en en Lolita, Lolita Truman Libreros, en Dale Albo. Dale Albo, tienda Dale Albo. Vamos a estar probablemente... Esta información la debería haber tenido más a mano. Pero mientras tanto vamos a rellenar con una canción. No, ninguna canción. Dale. No, oye, hablamos más que la mierda.
Quiero aprovechar esta ocasión en que estamos hablando de la editorial para mandarle un saludo a Gina Díaz, ¿Ya? que nos pidió efectivamente que le mandáramos un A saludo. Dafne. Y yo le dije que le iba a mandar un saludo y Ya. al menos yo estoy cumpliendo. Vamos a estar en Truman, en Santiago y en Antofagasta, Ya. Lolita, Calimera, vamos a estar en la tienda Alba y en la tienda Dale Albo. Y probablemente también estemos en otras librerías que no podemos confirmar todavía. ¿Y Y con una Gol venta Triste directa directamente también. Directamente con Gol Triste. Sí. @Gol Triste. Gol Triste Ediciones en Facebook, Y Gol Triste Gol en Twitter. Triste en Instagram y Twitter. ¿Algo más, Diego? No, ojalá que salga luego a la venta porque vengo con fiebre de comprar libros. Un ¿Dónde saludo. conseguiste esa fiebre, Diego? Es que estoy en Mendoza. Ah, ya. Qué barata esa cuestión, dijo Jorge Alice. ¿Es barato? Sí, los libros sobre todo súper baratos. No pagan IVA. Compré un libro de la autobiografía del matador Kempes, 100 pesos argentinos, 1.400 pesos chilenos. 1.400 pesos. Sí. Por Dios. Podría haber traído para vender, pero después ¿Existe dije la no, posibilidad que después la aduana me organicemos lo O para quita. regalarle a Álvaro. ¿Existirá También la lo pensé, posibilidad pero que- después me cerraron la porquería de librería. Estuve tanto rato dando vueltas, estuve toda la tarde viendo libros, que cuando me quise devolver a lo que ya había visto estaba todo cerrado. Historia real. qué ¿Existe hermosa la posibilidad de que palabra. organicemos en algún momento un paseo de ese tipo nosotros o no? Un paseo de curso, así todo en van, pegándole ¿Iría cachamales a Álvaro? Eric. No, no. ¿Cómo? ¿Iría ahí con nosotros? Hasta el fin del mundo. Con ustedes hasta el fin del mundo. Pero muchachos. llegaría ahí atrasado. Ah, no, Cristian, 1.000.000 de gracias. Te Gracias a pasaste. ustedes por la Un invitación. orgullo haberte tenido acá. No. Espero que el libro sea un éxito total, rotundo, que la gente lo lea y que a la gente le guste, que es lo más importante. Ese es el éxito de los libros. Un comentario solamente para agregarlo. Hay muchos libros de fútbol o de muchas temáticas relacionadas a la pelotita que son fantasiosos o que ilustran la opinión personal, pero lo que alcancé a ojear del libro es que es un estudio súper profundo. Tiene citas, trata de ser lo más objetivo posible, por lo que obviamente se ve en la parte académica. Así que es un libro que claramente no es la opinión de Cristian, no es lo que quiere decir Gol Triste, sino que es realmente un estudio bastante profundo del tema. Sí, y agregar que, claro, está basado en una tesis de magíster, pero el libro lo rehicimos de nuevo prácticamente y digo hicimos porque el apoyo de los cabros fue Pero no subamos a gente constante. en el carro de la victoria. No, si se suben, hay que subirlo. Y está hecho pensando en que lo pueda leer gente que fue a la universidad, pero también gente que puede no haber ido. Gente que le gusta el fútbol o gente que no le gusta el fútbol, o que no sea colocolino. Tratamos de romper esa barrera porque leer una tesis es una fomedad inmensa que solo la tienen que pasar la comisión Los profesores. y no la lee nadie más. Acá la Si idea es es que que- no, o sea, esto está... Claro, si es que- acá está... Fuimos muy minuciosos en eliminar tecnicismo y modismo Buenísimo. académico innecesario, sin por eso perder profundidad, perder rigor, que es la idea. Mira, O sea, una, es un libro amigable, Sí, creo. es un libro amigable. una última preguntita, Cristian, de una cosa más personal. Del presidente de Colo Colo. Un equipo que está en proceso también, está en cambios. Hay hartos que están a punto de irse. El caso de Paredes, el caso de Valdivia, Pajarito. ¿Tu jugador favorito del actual Colo Colo? Date vuelta, date vuelta. El Torto Paso. Le gusta Juan DirecTV. No, ¿Y tu Esteban, jugador por supuesto. histórico de Colo Colo? De todos los tiempos Sí. que yo vi, ¿Qué tú viste? Claro. Marcelo Pablo. ¿Martichoto? Ya. Sí, no, ¿Y algún no hay equipo en otra opción. especial que hayas visto que te haya llamado la atención de Colo Colo? Por cariño, por infancia, época Benítez, los 90, Ya. 96, 98, ahí con Marcelo Espina. ahí con- ¿Te gustaría que volviera alguien? Matías Fernández, Arturo Vidal, Claudio Bravo, ¿alguno de esos te gustaría? ¿O tú eres de los que de repente pensamos que mejor que no? ¿Tengo que elegir uno de esos o en general? No, si te gustaría que volvieran, pensando en las vueltas que hemos tenido que han sido un poquito traumáticas las últimas. De Chupete, de Lucas. La mira de Lucas fue traumática. La de Chupete fue triste la salida, pero encuentro que jugaba bien, hacía su pega, obviamente. un en poquito otra más posición, paradito, claro, otra función, pero creo que lo hacía bien. Yo soy de la opinión de que jugadores de tan alto nivel técnico, táctico y con tanto amor por el club deberían tener la puerta abierta siempre. Si yo estuviera a cargo, si yo fuera Aníbal, no sé, Mario Sala, yo me los traigo a todos. Pero claro, hay que ver también Hay que ver las el injusticias plantel, salariales. Sí, hay que ver todos esos casos. Pero en principio al menos yo me los traigo a todos. Pregunta Álvaro Campos, la última para terminar. ¿Debería aplicar Colo Colo las técnicas o las estrategias de
de sueldos que van a aplicar algunas empresas, de las 10X, todas esas cosas. Agradezco tu pregunta. Dale. Blanco y Negro hizo un cochino lavado de imagen, al igual que el guatón culiado de Andrónico Luxic. Y es fácil poner sueldos altos cuando todos tus funcionarios están siendo tercerizados. Eso no cuenta. Y con respecto a lo que debería ser Colo-Colo, pienso que primero que nada, antes de ver qué sueldos pagamos, Colo-Colo tiene que ser de su gente, porque Colo-Colo se lo robaron como se robaron todo el país. Y ahora que Chile despertó, Chile no va a volver al fútbol sin darse cuenta que las sociedades anónimas tienen que terminar, que Estadio Seguro tiene que terminar, porque hace años que nos vienen apaleando, igual como ahora están apaleando gente en la Plaza Italia, Muy bien. y que la prensa omite y miente por omisión. Es el Chile en que el fútbol vive hace años, y ahora que nos dimos cuenta que estamos así todos, esto no va a parar más. Qué lindo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Vic. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Álvaro. Y gracias, Adiós. Chau. Diego González.